Bendito sea Jehová y bendito sea su pueblo que le alaba y le sirve continuamente. Lección número 2, señales de divinidad, sábado 5 de octubre. Para memorizar. Jesús respondió: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Juan 11, 25 y 26. Amoroso y bendito Padre de las luces, en un planeta en tinieblas, permítenos ver tu luz que irradia desde tu palabra, para que en los rincones de nuestros corazones pasen de tinieblas a tu luz admirable. Oración presentada en el bendito nombre del Cristo glorificado y próximo a venir. Amén. Para hoy, sábado, introducción a la lección número 2, señales de divinidad. La semana pasada dijimos que el Evangelio según San Juan tenía o registra 6 milagros. Y enumeramos diciendo la cantidad de milagros, 35 milagros que registra la Biblia que hizo Jesús en sus evangelios o en los evangelios que llevan su nombre. De ahí que la semana pasada estudiamos de 3 milagros que se registran en el Evangelio según San Juan. De los 35 milagros, 6 están registrados en el Evangelio según San Juan. Mateo registra 8 milagros. Lucas 7 milagros. Marcos 14 y Juan 6 milagros. La semana pasada estudiamos 3 de los 6 milagros hechos por Jesús. El primer milagro fue en las bodas de Caná, convirtiendo el agua en vino. El segundo, que ya lo estudiamos, fue la curación de un hijo de un noble. Y la tercera fue la sanidad del paralítico de Betesda. Esta semana vamos a estudiar 3 milagros más los últimos 3 milagros que registra el Evangelio según San Juan. Uno es la multiplicación de los panes y los peces a 5,000 hombres. El siguiente milagro es la curación del ciego, y el mayor de los milagros fue la resurrección de Lázaro. ¿Por qué menciono esto? Porque Juan se concentra en presentar a Cristo como Dios encarnado. Como Dios encarnado. Y cuando decimos como Dios encarnado, esencialmente la Biblia enseña, el Evangelio según San Juan, que todas las cosas fueron hechas por Jesús en lo que se refiere a la creación.
y nada de lo que había, nada de lo que existe, nada de lo que el hombre contempla, nada de lo que es hecho y si fue hecho sin él, nada fue hecho sin él. Pero el mismo Juan luego dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La mejor traducción no es se hizo carne, es eso lo vamos a explicar la semana que viene, que es cuando se va a hablar precisamente de la encarnación de Cristo. Pero en este preliminar decimos que Cristo habitó. En el verbo que usa ahí es kenoō en el griego, que significa tabernacular o hacerse santuario, para habitar en el medio, igual como pasó en los días de Moisés en el desierto. Cristo es esencialmente Dios en el alto sentido de la palabra. En Hebreos 1:8 nos dice, refiriéndose a Cristo, el Padre dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. ¿Ves que Dios llama a Cristo Dios? Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Y el mismo Jesús habla de su divinidad cuando dice en Juan 17:3, Padre, glorifícame ahora con aquella gloria que yo tuve cerca de ti antes de que el mundo fuese, en Juan 17:5. Y el mismo Isaías llama a Jesús Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Es decir, Cristo, ese Cristo que fue crucificado, es esencialmente Dios en el más alto sentido de la palabra. Y él mismo dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy, aplicando la expresión yo soy a él, la misma que aparece en Éxodo 3:14. Eso lo dijo Jesús en Juan 8:58. Por tanto, Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo. Es un misterio que nadie podrá explicar, la encarnación de Cristo, porque la Biblia dice que grande es el misterio de la piedad. Primera de Timoteo 3:15. Ese misterio, hay dos grandes misterios que el ser humano no podrá nunca explicar. Y es cómo Dios se hizo hombre. Eso se llama misterio de la piedad. Y el segundo es el misterio de iniquidad que menciona la segunda carta a Tesalónica capítulo 2. Ese misterio de iniquidad que consiste como un ángel bueno, sin existir el mal en el cielo, se hace diablo. Son dos misterios grandes que hay en la Biblia que no se podrán explicar. Como tampoco se podrá explicar la naturaleza del Espíritu Santo. Dice la pluma inspirada que es un misterio. Nadie podrá explicar la naturaleza del Espíritu Santo, pero sí es esencialmente Dios. Ahora, en el libro Exaltad a Jesús, en la página 70, dice la pluma inspirada lo siguiente con relación a las dos naturalezas que hay en Cristo. Es decir, la naturaleza divina que no muere, porque en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, dice Juan 1, y la otra naturaleza era la humana, y aquel verbo se hizo carne, Juan 1:14, y habitó entre nosotros. Leemos, la naturaleza humana del Hijo de María, pregunta, ¿fue cambiada en la naturaleza divina del Hijo de Dios? No, contesta ella. Las dos naturalezas se mezclaron misteriosamente en una sola persona, el hombre
Cristo Jesús. En él moraba toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Cuando Cristo fue crucificado, su naturaleza humana fue la que sufrió, la que murió. La divinidad no disminuyó ni murió. Esto habría sido imposible. Es decir, cuando Cristo fue enterrado, o fue, mejor dicho, enterrado no, fue sepultado, lo que murió de él fue su naturaleza humana. La divina estaba encima del cadáver. Cristo, el Inmaculado, salvará a cada hijo e hija de Adán, que somos tú y yo, que acepte la salvación que se le ofrece, que consienta en convertirse en hijo o hija de Dios. El Salvador ha comprado a la raza caída con su propia sangre. De ahí que he leído un segmento del libro Exaltad a Jesús, página 70 de la Pluma Inspirada. Por lo tanto, amigo y hermano, el propósito del Evangelio según San Juan, durante todo en esos 21 capítulos que estudiaremos en este último trimestre, es trascender la divinidad de Cristo y su encarnación para él coparticipar con el sufrimiento humano y enseñarle al hombre cómo se vive en el cielo. Aquí, en este planeta, el enemigo de las almas nos ha enseñado a cómo se vive en el diablo, en el demonio. Cómo se vive matando, robando, mintiendo, calumniando, adulterando. Ese es el lenguaje del misterio de iniquidad. Que ese Señor no vino al planeta y lo dejamos en él. No fuimos nosotros que lo invitamos en la tentación de Adán y Eva en el jardín del Edén, que no era simplemente comer. La tentación no fue simplemente comer, fue algo mayor. La tentación fue querer ser Dios siendo hombre, porque eso fue lo que le dijo la serpiente, que no fue la serpiente, porque los animales no hablan. Lo que pasa es que Satanás es invisible y él se manifiesta o habla a través de personas o cosas. Así como un pastor predica y Dios habla a través del pastor, así mismo el enemigo de las almas habla a través de personas no convertidas y por eso ofenden, calumnian, insultan, porque tienen el espíritu del enemigo. Pero Cristo no solamente se hizo humano, sino que vino a enseñarnos cómo se vive en el cielo y nos da el camino para llegar al cielo, que una vez lo perdió Adán por desobedecer a Dios. Por eso es que aunque el mundo está en tinieblas, y la Biblia lo dice bien claro, en tinieblas, dice Isaías 60, he aquí ha venido tu luz, Isaías 60, y la gloria de Jehová nació sobre ti, porque los pueblos están en oscuridad, dice el profeta Isaías, mas sobre ti nacerá la lumbre de justicia, que es Cristo. Cristo es la luz del mundo, y la forma en que Cristo ilumina el mundo a través de su palabra. Su palabra, la palabra de Dios, que se tomó la palabra de Dios se tomó 1500 años escribirla. Un hombre hoy, mañana otro, el siguiente, dentro de 100 años otro, dentro de 300 años otro, dentro de 400 años otro. Así fue que se escribió la Biblia, para que no fuera un libro hecho por un grupo de personas que se juntaron a escribir. No, la Biblia se comenzó a escribir en el año 1445 y terminó en el año 100. Es decir, miren, son 1500 años que se escribió la Biblia con hombres que no se conocieron. En un planeta, en un país uno, otro país otro, y así sucesivamente. Y se tomaron 1500 años para que fuera
la palabra de Dios en el sentido más alto de la palabra, sin combinación humana. El tiempo se nos ha ido. Mañana domingo 6 de octubre estudiaremos el cuarto milagro de Jesús, sumando los 3 de la semana anterior. Que Dios nos bendiga y nos guarde.